Ok, ahí hay algo. Hay que editar esa vaina, weón. Ajá. Ok, Raúl, Ok. otro episodio más de Pueblo People. Ya, está pasando como un tipo, un camión, uno de estos vecinos. A ti no te gusta cuando, ¿sabes? De repente suena como... Eso, coño. Son Sí. efectos de audio Son de simplemente que hablan Miami, de la chamo. realidad de Sí. Miami y algunos vecinos. Bueno, están en todos lados que no tienen criterio. Mira, el episodio de hoy, o el tema que quiero hablar ahorita, es algo que me parece importantísimo porque obviamente toca el tema de democracia y de participación y de que todo el mundo debería ser igual a la hora de votar, ¿no? Entonces, todo parte de... ¿Tú escogiste este tema? Yo escogí este tema. Porque... vamos a empezar por ahí. ¿Por qué lo escogiste? Bueno, lo escogí porque tú sabes que yo estoy obsesionado con Trump, ¿no? Ya lo hemos discutido. Y aquí fíjate que te estoy dando pie a que hables paja sin decir de qué es el tema. Exacto. Y ya más o menos la gente lo sabe. Yo estoy obsesionado con Trump. Sí, sí. O, ¿sabes? Como se dice el derangement syndrome. Y hemos hablado muchísimo de lo que en los medios lo han llamado como el big lie, la gran mentira. Que es esta básica gran mentira de Trump, que dice que básicamente le robaron las elecciones y que hubo irregularidades que hicieron que... ¿Quién dice lo del big lie? Porque yo creo que eso es importante para quien está oyendo esto que de repente ¿Cómo que quién lo dice? O sea, pregunto. Es un término la que pregunta adoptar... tiene una razón. Sí. O sea, ¿quién? Porque lo que dice Trump obviamente es un big lie que ganó. Sí. En dos platos. Pero ¿quién está usando el término? Los medios. Los medios están usando el término y pareciera que ya lo adoptaron. ¿Quién lo acuñó? No sé quién es el que dijo, vamos a llamarlo así, pero ya lees el New York Times, lo menciona como el Big Lie. Claro, porque hay un origen histórico del Big Lie horrible. Hay un origen histórico que te voy a pedir que expliques, pero sinceramente creo que la mayoría de la gente que lo está escuchando ni siquiera está leyendo, haciendo esa lectura. Simplemente se lo están tomando literal como o a lo mejor el gran mojón. Es una asociación porque, o sea, el Big Lie era algo que decía Hitler. Exactamente, ¿sí? O sea, entonces, decir cosas que decía es como... You don't do that. Sí, bueno. A menos de que sea casualidad. No sé si, sinceramente no creo que sea casualidad. Lo que sí creo que literalmente lo que hizo Trump es una gran mentira. No, obviamente es una... Entonces como que más allá del el antecedente histórico, el gran mojón, más allá del antecedente histórico nazi, hay una realidad que es que Trump, y ojo, importante destacar, esto no empezó el año pasado. Esto empezó en el 2016. Trump, preparado para perder las elecciones con Hillary, ya estaba cantando fraude. Es más, lo he repetido antes, cuando ganó las elecciones, siguió cantando fraude diciendo que hubo 3 millones de votos ilegales en California que fueron lo que le dieron el voto popular a Hillary. Entonces, Trump ha estado empeñado en esa mentira y ya sabemos, no hace falta entrar en detalle en todo lo que eso causó. ¿Okay? Sabemos que al final el Partido Republicano o una parte del Partido Republicano tomó la decisión política de decir, no, eso en verdad no pasó, aceptamos a Biden como presidente y vimos a McConnell aceptándolo, a otros políticos aceptándolo. Bueno, claro, es súper relevante que el leadership haya dicho, ganó este señor. Exactamente, entonces bueno, dale, ok, se equivocaron, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. El problema que hay, ya han salido bastantes reportes y algunos artículos, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, que el Partido Republicano, que como he repetido antes y seguiré repitiendo, es el problema. Trump es solo la manifestación del problema. El Partido Republicano está usando esa narrativa de irregularidades y de que hubo fraude y de que la gente está haciendo trampa a pesar de que no hay evidencia y han habido todos los reportes del mundo posible diciendo que eso no ha pasado. Los republicanos, que son cínicos, y muchos demócratas también son cínicos, están usando este tema, sabiendo que hay como una opinión pública al respecto, para cambiar leyes de votación en los estados y realmente empezar una política de supresión de voto que no es nueva, pero que definitivamente tiene un plan claro que es, si no podemos ganar con nuestros votos, tenemos que evitar que ellos voten y nos ganen. Entonces, hay ya
hay un movimiento importante de estados como, no sé si te suena, Pensilvania, Georgia y Arizona, entre otros, para empezar a suprimir el voto. Entonces, donde yo estoy lanzando la alarma es, no nos quedamos pegados hablando del big lie de Trump. Enfoquémonos que los republicanos a nivel de estado están utilizando esa narrativa para cambiar las leyes de votación. Yo creo que esto lo hablamos antes y, o sea, una forma de supresión de voto es el discurso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sistema está corrupto y no sirve y bueno, y hace que la gente se le quiten las ganas de votar, que posiblemente es algo que le pasó a los republicanos en Georgia. O sea que totalmente. Trump autosuprimió votos republicanos con toda su narrativa de que estaba rigged el sistema y que le robaron las elecciones. Pero sí, eso puede, no sé si lo que estás queriendo decir es que a veces el estar diciendo que hay fraude y que te están robando las elecciones puede jugar en contra porque la gente termina. Eso es un excelente punto y creo que me lleva a parte de lo que quería hablar en este episodio. Con todo este tema empecé a leer algunos artículos, a interesarme del tema y vi que hay un documental, creo que es del año pasado, pero lo vi hace unos días, que se llama All In, The Fight for Democracy. El documental está en Prime Now, en Amazon, y lo pueden ver ahí, los que lo tengan. Y no necesariamente siento que es un documental que va a ganar el Oscar, o sea, no es el más entretenido, pero me pareció súper interesante. Para entrar en detalle del documental, se centra un poquito en la historia de Stacey Abrams. Hemos hablado de ella. Ella es una política demócrata en Georgia. Ella compitió por la gobernación de Georgia y ganó. Perdió por muy poquito en un estado donde... ¿Y actualmente ella es? No sé el cargo que tiene ahorita, pero ella fue la principal responsable de la victoria de los senadores en Georgia. Y tienen que ver el documental, no quiero entrar en detalles, pero la historia de Stacey Abrams es espectacular. Y más bien me dice que nos queda rato por escuchar de ella y ver cómo crece políticamente en este país, ¿no? Pero el documental justamente se trata del tema de la supresión de voto y toda la historia desde la época, toda la historia desde la época de la esclavitud y la época donde Estados Unidos logró su libertad del imperio y llegó la democracia. Un dato interesante que me pareció como que wow, te pone a pensar cuando llega la democracia a Estados Unidos, ahora se va a elegir y el we the people que está escrito en la Constitución, realmente eran solo el 6% de los americanos realmente tenían chance de votar, estaban capacitados para votar, eran solo el 6%, porque tenías que ser hombre, blanco y terrateniente. Y tenías que tener billete. Entonces, wow, ¿sabes? claro, hay que ver todo en contexto, eso era mejor que nada, pero definitivamente era muy lejos de lo que ahorita uno ve como democracia. Acuérdate que después cuando empieza lo del Electoral College y dividen, dicen, bueno, qué estados tienen qué peso, ellos a las personas, a los negros, no los contaban como una persona completa. No los contaban como una persona completa. El tema de la supresión de votos en Estados Unidos históricamente está muy atado al tema racial. Obviamente con el tema de esclavitud y después la guerra civil. Y es muy interesante ver, y creo que el primer aprendizaje que me quedó bastante claro de ver este documental, que el progreso de las minorías, en este caso afroamericanas de Estados Unidos, no ha sido lineal. Hubo momentos donde hubo gran progreso y después hubo momentos, específicamente en la era de Jim Crow, ahorita explicaré eso un poco, que fue a finales del siglo XIX y después en el siglo XX, hubo un gran retroceso. Las Jim Crow laws son algo sostenido. Sostenido y que todavía hay ejemplos hoy de cómo lo están aplicando. Claro, ha habido mucho avance, que eso es parte de lo que llamamos el woke America, no se da cuenta del progreso, pero por otro lado también ha habido muchos argumentos de wow, ¿por qué tardaron tanto en hacer esto? Y eso lo ves. Y una de las cosas interesantes del documental es que esta época, después de la guerra civil y antes de que entrara el Jim Crow, habían fotos de senadores afroamericanos y había una élite afroamericana. Hay que aclarar una cosa. Las Jim Crow laws son todas las leyes que tienen que ver con el tema de la segregación.
Exacto. Y la gente pregunta muchas veces, bueno, pero ¿quién era Jim Crow? Jim Crow no era nadie. No era nadie. O sea, era el nombre de básicamente de un personaje que era un blanco con la cara en blackface, burlándose de los negros básicamente, pues. Sí. No me acuerdo quién era el que lo hacía, pero era una cuestión de 1800 y medio. Exacto. Bueno, hay un punto interesante en el siglo XIX, que es que se hace la Constitución, y por supuesto que es algo interesante, aquí todavía defienden la Constitución como un documento perfecto, Sí, sí. Bueno, estaba lleno de errores, que le empezaron a meter enmiendas y enmiendas, y hay 3 enmiendas en particular que sucedieron entre mediados y finales del siglo XIX, que son la enmienda 13, 14 y 15, que básicamente le otorgan igualdad ante la ley Sí. a las minorías, y empiezan a hacer todas estas cosas que en teoría ponían un level playing field para todo el mundo. Y ahí es donde entra toda esta movida del Jim Crow de, bueno, ya que todos somos iguales, tenemos que inventar reglitas para empezar a diferenciarnos un poco. Para que esto funcione. Para que esto funcione. Sí. Entonces hay casos perfectos. Uno, el poll tax. Ellos básicamente están diciendo, bueno, votar es algo muy importante para ti, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo tanto tienes que pagar un fee para votar. Entonces, claro, no pareciera ser, si le preguntas a cualquier persona clase media o clase alta, ¿estás dispuesto a pagar un pequeño cifra de dinero para que tu voz sea escuchada? La gente dirá, obvio, claro que sí. Sí, sí. Pero para alguien en ese contexto de donde no hay dinero, no hay recursos, donde es comer o votar, estás básicamente limitando demasiado el voto. Otra maravillosa, lo que llamaban los literacy tests. O sea, test de a ver si tú eres inteligente. Vamos a hacerte unas preguntas aquí. Entonces, en el documental, incluso habla un profesor universitario que dice, le hice los literacy tests a estudiantes universitarios ahorita y no pasaron. Estaban hechos para que las minorías no pasaran los exámenes y por lo tanto, lo siento, tú no estás capacitado para votar. Y así hay muchísimos. Estaba que todavía existe, es más, en Florida existía hasta hace 2 años, 3 años, que los presos no pueden votar. Lo cual, una vez más, al principio dices, bueno, sí, un asesino en serie tiene derecho a votar. Sí, sí. Probablemente no, aunque yo creo que sí. Pero la realidad es que entonces la excusa es, bueno, estaban metiendo preso a cualquier negrito en la calle. Mira, tú estás caminando por el lado correcto, vas preso. Y todo, por lo tanto, más nunca puedes votar. No, y también hay por ofensa, posesión de drogas, cosas que alguien que tenía un porrito en el bolsillo más nunca puede votar. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Y pasó por muchos años y sigue pasando. Entonces, para hacer un poquito la historia... No, y las leyes de segregación, además, o sea, hasta el movimiento de derechos civiles de los 60, o sea, era esta política de iguales pero separados. Iguales pero separados, exactamente. Y además hablamos, no es solo un tema de raza, de género. Bueno, otro tema histórico que habla de la supresión de voto y habla de cómo a veces este país, Estados Unidos, tiene muchas cosas buenas, pero otras cosas donde realmente ha estado más tarde que otros. Es el tema del voto de la mujer. El voto de la mujer, aquí a veces hablamos mucho de raza, pero el voto de la mujer se aprobó, fue en 1920 con la enmienda 19. Entonces, bueno, eso fue hace 100 años, un poquito más de 100 años. Entonces, y hay cuentos interesantes de que en ese momento entonces un montón de mujeres negras decidieron ir a votar y le dijeron, no, ustedes no pueden votar a menos de que hagan este examen y respondan estas preguntas que no van a saber nunca en su vida. Entonces eso nos lleva a 1960, en la época, los 60 con el Civil Rights Movement, que ya todo el mundo sabe, pero lo importante de esa década es que en 1965 se creó el Voting Rights Act, que ha sido de alguna forma esa ley que ha sostenido realmente el hecho de que... Creo que fue en 2 tandas, ¿no? 64 y 65. Exacto, al 65 fue que se terminó todo de fluir. Pero ¿qué pasa? Es interesante, en el 2013, hace poco, la Corte Suprema básicamente negó par de secciones de del Voting Rights, declarándolo inconstitucional, y el que argumentó eso por algunas secciones, específicamente estas que van con la decisión de los estados de poner reglas para definir quién puede votar y quién no quién puede votar y quién no, sino reglas para votar. Entonces, a partir de 2013, todos los estados, sobre todo
donde los republicanos quieren mantener el control, empezaron otra vez con la locura de estas como que, digamos, reformas que te recuerdan un poco claro, a Jim porque Crow. yo me imagino que quedarían como vestigios, porque en el 65 había una orden, porque acuérdate que el sistema federal, o sea, al final los estados son quienes tienen que implementar el mandato federal. Entonces, hubo estados que no lo hicieron inmediatamente y que se resistieron, y yo me imagino que fueron quedando algunos vestigios de Jim Crow laws en estos distintos... Pero una de las cosas que dice el documental es que parte de la razón por la cual en el 2013 la corte dijo, bueno, ya esto no hace falta, es porque había como esta percepción de que el racismo se había terminado. O sea, que ya superamos lo que Estados Unidos de 1965. Es imposible que sea el mismo país de Estados Unidos de 2013 teniendo a Obama de presidente reelegido, además. Imagínate tú. Entonces, hubo como esa falsa percepción de que ya como se acabó el racismo. Pero tú dijiste algo súper acertado, que la historia del racismo no es lineal. Sí. Y aquí vamos. Y aquí terminamos un poquito en lo que quiero cerrar. Volvemos al tema del Big Lie. Lo repetimos ya, Trump diciendo irregularidades, me robaron las elecciones. Entonces, hay una ONG llamada Brennan Center, la pueden buscar, brennancenter.org, que básicamente su misión es hacerle seguimiento a todas estas leyes de democracia en Estados Unidos para velar que todo el mundo tiene igualdad. Entonces ellos están súper pendientes de cada estado y las leyes que hacen, y si entran a la página ven por estado qué está haciendo cada estado para suprimir el voto. Es súper interesante la página, la recomiendo. Entonces, ¿cómo se llama otra vez? Brennan Center. Podemos poner ahí el link, te lo paso ahorita. Pero el Brennan Center publicó recientemente un informe que desde que Trump perdió las elecciones, han habido 33 estados que han introducido 665 propuestas para suprimir el voto. Entre las cuales está eso es lo que te iba a preguntar. Arizona, Georgia, Pensilvania y otros estados. ¿Qué están haciendo? Eso era lo que te iba a preguntar. Aquí hay algunos ejemplos y no quiero entrar en detalles. En el artículo del Brennan Center pueden ver el detalle, pero no quiero alargarme muchísimo. Pero, por ejemplo, en Georgia quieren reducir la ventana del early voting, del voto adelantado. Ellos básicamente quieren decir, mira, esto no es hasta el día antes, ahora quieren hacerlo hasta el sábado, eliminar el domingo de votación. Y cuando investigan por qué, en Georgia hay un movimiento muy importante de voto afroamericano llamado Souls to the Polls, organizado por iglesias los domingos, que agarran a todos sus seguidores y salen directo a votar y movilizan muchísimo el voto. Entonces están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a limitar la cuestión hasta el sábado. Es súper cínico y son ese tipo de leyes que las están aprobando algunas y están pasando. Entonces, eso es un ejemplo. Otra que me da mucha risa porque conozco muchísimos casos alrededor mío que podrían ser perjudicados por una ley como esta. Identidad exacta. O sea, si hay un typo en tu ID comparado olvídate. Entonces, se cagan gente. Mi apellido, por ejemplo, es Graciani. Hay mucha gente que lo escribe con doble Z. Tengo familiares que en su ID está con doble Z. Probablemente tú no puedes votar. Está mal escrito. No, por ejemplo, yo... puede ser que esté... Yo creo que yo estoy registrado aquí como Raúl Stoll, pero en la licencia salgo con los dos apellidos. Seguro con el... O sea, exacto. Entonces no se agarran de eso. Se agarran de eso. La otra, interesante... Purgas. En Georgia y en otros estados lo llaman use it or lose it. Entonces te hablan de que es el único derecho que te pueden quitar. Entonces tienen como reglas que si no has votado en las últimas 3 elecciones te quitamos tu registro de voto. Y no te avisan. O te llega un texto o buscan la manera de que no sea algo que te lo digan en tu cara. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente llega a votar, sobre todo en esta actividad que es agarrar un montón de gente que estaba totalmente desconectada a votar históricamente. Escuchas historias de abuelitas de 90 años que están votando por primera vez. Y esas personas llegan a votar y les dicen, no, lo siento, tú no has votado antes, así que no te mereces votar. Está sucediendo. Otra cosa que quieren hacer, que es muy parecido, lo están asociando al poll tax, que es cobrar, es que quieren que el early voting que mandas por correo
sea notariado y pagado. ¿Sabes? Entonces, claro, es agregarle un elemento burocrático y económico para que no suceda. Sí, no, el momento que tienes que hacer una cuestión certificada o algo así. Exacto. Y por último, otra más, está lo están haciendo en Pensilvania, lo aprobaron, creo, es el No Excuse Absentee Voting. Es decir, que ellos lo que quieren es, si tú vas a votar por correo y no vas a ir en persona, tienes que tener una razón. Claro. Ahorita hay una ley que dice que no, tu razón puede ser simplemente no quiero ir ese día a votar y quiero votar por correo. Quieren cambiar eso porque saben, y lo hablamos muchísimo en los podcasts de antes de las elecciones, que el voto por correo es mayoritariamente demócrata. Entonces tú ves cómo están diseñando todo esto. Entonces lo que estoy viendo es que, o sea, hay como supresión por como técnica directa. O sea, así como que, bueno, mira, tu nombre no machea, no puedes votar. ¡Ah! Sí. Y hay una que es como supresión por disuasión. Exactamente. Que yo creo que es algo que nosotros hemos visto mucho en Venezuela. Totalmente, que te quiten las ganas. Exacto. Y pasa. Por ejemplo, las mismas máquinas de voto. Pasó en Georgia, pasó en Texas, que decía, exacto, con las máquinas de voto. ¿Sabes qué? Va a haber una máquina de voto en este distrito. ¿Y cuántas personas en este distrito? Hay como 30,000, pero bueno, nada, lo sentimos. Solo hay una máquina para ustedes. Y no solo lo de hacer colas, lo del carrusel en Venezuela, que la cola era horrible, había gente parada ahí diciéndote cosas, pero el hecho también de usar la máquina era una forma de que la gente desconfiara un poco, aunque fuera más seguro. Tal cual. Lo de las huellas dactilares. Que tenías que poner la huella, entonces te decían que, mira, están viendo toda tu información, ya saben por quién votar. Y poco a poco así vas quitando pequeños pedacitos que hacen que la minoría parezca que gane. Y el discurso. Exacto. Y falta el último, que es el más cínico de todos y el más hasta cómico, que el término es gerrymandering. ¿Okay? Gerrymandering. Gerrymandering. El origen de la palabra es absurdo y comiquísimo. Era un vicepresidente americano de apellido Jerry y él fue el que como que creó el primer formato de gerrymandering, que en ese momento me imagino que no se llama así, y quedó como en forma de una salamandra. Entonces por eso era Gary y Mandarin como Gary salamandra, o sea, una de esos nombres absurdos. Pero lo importante de eso es que el concepto del gerrymandering es... Déjame explicar un poquito los términos. Primero, sabemos que Estados Unidos está dividido en estados. Y los estados es una división territorial. Ahí no hay división por población, sino, mira, este río acá, Mississippi divide de allá, y son decisiones que se tomaron en otra época, en otros años, y así quedaron los mapas, ¿ok? Pero después cada estado está dividido en distritos. Y esos distritos sí están conformados por población. Dependiendo de la cantidad de población, varía la cantidad de distritos. Entre más población tienes, más distritos hay. Y cada distrito tiene un representante en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? El gerrymandering es una manera de dibujar los distritos para que te favorezca a pesar de ser minoría. Entonces... Hay un video, no quiero entrar ahorita en detalle, del Washington Post que lo explica perfecto con un ejemplo muy sencillo, pero básicamente lo que ellos te explican es que asumamos que tienes un universo de 100 personas y 60% de ellas, es decir, 60 personas son azules y 40% son rojas. Entonces tú entiendes que en ese universo la mayoría son azules, 60%. Si la creación de distritos básicamente sería, por ejemplo, partir eso en 5 partes iguales. Entonces, si tú partes eso en 5 partes iguales, tú esperarías que, 3 partes son azules y 2 partes son rojas, porque eso es lo proporcional. Pero dependiendo de cómo tú lo dibujes, tú puedes convertir eso en 5 partes azules o en 3 partes rojas. Es decir, básicamente tú puedes hacer que la minoría se convierta en mayoría, o que la mayoría se convierta en una mayoría absoluta y elimines completamente la voz de la minoría. Entonces... Hay muchos ejemplos absurdos que pueden ver en internet de cómo han dibujado distritos que literalmente saltan de una casa a la otra. Para meterlo y asegurar que tienes a los de... Claro. Entonces, también pues eso puede tener, en algunos casos, pasó en Venezuela. Porque en Venezuela básicamente hicieron gerrymandering con lo de... usado en todos lados. Y se les volteó. Sí, totalmente. En 2015 se les volteó. O sea, todos esos cambios que ellos hicieron, que al final era como una forma de con menos ganar más, que es lo que se busca. Exacto.
se te puede voltear y puede ser una tragedia para el mismo partido. Exacto, entonces parte del tema es que el gerrymandering funciona muy bien para como que hacer resistencia. Entonces sucede mucho más en estos estados donde históricamente hay control republicano, pero históricamente, demográficamente la tendencia es a que convertirse más demócrata. Claro. Entonces está moviendo eso. Vas moviendo eso para seguir controlando el poder, porque azul, parte del juego es que el que dibuja esos distritos es el ganador. Entonces eso es lo que hace, y es absolutamente legal porque la Corte Suprema lo ve como que está bien que tú dividas los distritos por partidos, lo que no puedes hacer es dividirlos por raza o género o algo discriminatorio. Pero los partidos entienden que, bueno, yo sé exactamente cómo las razas y los géneros juegan con el partido. En algunos casos ni llegarán porque no es casi ni competencia. Exacto. Entonces, bueno, ya para cerrar, Raúl, es un tema que obviamente está empezando porque vamos a ver las consecuencias de esto probablemente en el 2022 y después en el 2024. Es importante porque se está haciendo un trabajo desde ahorita, que viene desde antes incluso, para lograr, para hacer la supresión del voto de distintos grupos frente a las elecciones de 2024. Exactamente. Y obviamente es un tema complicado porque del otro lado siempre dice, bueno, ya va, pero la gente necesita una identificación, todo el mundo puede votar, que es esto de que tú entras y sin ningún tipo de ID puedes votar. Entonces, definitivamente hay un debate de qué es lo bien. Nosotros que votamos en Venezuela, esa es nuestra experiencia de votación histórica, veríamos como absurdo no llegar sin cédula y sin nada y decir yo puedo votar y entonces es un tema que es como que es difícil de comprender, pero cuando tú entiendes, y ahí es donde habla y el documental leyó mucho, que hay muchísima gente que aquí ni siquiera existe una cédula, ¿entiendes? Necesitas una licencia, entonces te juro tienes que aprender a manejar para poder ir a votar. Tendrías que hacer todo un camino entonces es otro sistema. Es otra cosa completamente distinta, sobre todo en términos burocráticos, y hay también un principio está el principio de que si tú estás declarando que esto es cierto, yo te creo. Si te cacho la mentira... Exacto. O sea... Entonces, bueno... Y de todas maneras, lo que sería interesante ver también son los números de ese tipo de casos de voter fraud, que son mínimos. Bueno, que ya está confirmado, los reportes se cuenta con una mano, no hay casos, y es parte al punto que iba, que bueno que lo mencionas, porque creo que la gran conclusión de esto es que es una falacia pensar que el problema del Partido Republicano era Trump y que con la salida de Trump ellos van a conseguir su norte. Yo creo que esto es un perfecto ejemplo de que el Partido Republicano tiene problemas muy profundos que van más allá de Trump, y este es uno de ellos. Obviamente el tema de supresión de votos es algo, nosotros lo vivimos en Venezuela, sigue sucediendo de alguna manera, allá hay supresión de elección, o sea, ya llegaron hasta ese punto. Claro, otra cosa. Y es justamente lo que no queremos que pase. Entonces, los republicanos tienen algo muy bueno, que son disciplinados y se preparan con tiempo, que son este tipo de cosas que nadie ahorita le importa, pero el día de cuando vaya a la elección... Pero están haciendo el trabajito hormiguita. Están haciendo el trabajito hormiguita. Entonces, bueno, ya para cerrar, les recomiendo a los que tengan Amazon Prime o a los que quieran pagar por verlo, que vean el documental de Stacey Abrams, no es de Stacey Abrams, es de supresión de voto, pero ella es como la protagonista, por dos razones. Primero, para que entiendan lo que estamos hablando hoy muy bien y lo vean con cara y con evidencia. Y segundo, para que vean al personaje de Stacey Abrams, porque definitivamente creo que, lo hemos dicho antes, vamos a escucharla bastante. Sí. Tiene futuro. Tiene futuro el personaje. Entonces, bueno, nada, eso es. Gracias por escuchar mis locuras. No, está muy interesante. Interesante. Okay. Este episodio de Osvaldo. Entonces, bueno, lánzate ahí las redes, Don Mifflin. Bueno, mira, por fin hablaste de mi franela. Está bella, me gusta, te envidio un poco. Me la regaló mi mamá. Perfecto. En Twitter estamos en @pueblo_people, en Instagram @pueblopeople, y por favor síganos donde nos estén oyendo. Perfecto. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.